Bien, muchas gracias, Vero. Bueno, vamos a seguir hablando de economía, del movimiento de Uruguay, la suba de precios, pero también la flexibilización de medidas. Para esto es que recibimos hoy a Gabriel Odone, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, economista de la Universidad de la República y que también socio y responsable del Departamento de Análisis Económicos y Finanzas de CPA Ferrer. Bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, hoy una de las principales noticias que venimos informando tiene que ver con esto que veíamos, ¿no? Los operadores turísticos, flexibilización de medidas para el ingreso, ¿no? Con esa intención de mover un poco más la economía, pero también el análisis de un posible levantamiento de la emergencia sanitaria. ¿Qué implicaría para la economía levantar la emergencia sanitaria? Bueno, hemos venido observando desde la segunda mitad del año pasado, pero sobre todo a partir de noviembre, una normalización creciente de la actividad económica. Por lo tanto, cada paso que se va dando constituye un aporte para la economía. O sea que en realidad es una buena noticia. Es una buena noticia primero desde el punto de vista sanitario, porque eso quiere decir que las autoridades están visualizando un aflojamiento de la situación y eso permite liberalizar las medidas restrictivas. Y en segundo lugar, permite este escenario de mayor normalidad. Concretamente no me he puesto a reflexionar sobre una medida de levantamiento de la emergencia sanitaria en qué se puede traducir un evento económico, pero hasta ahora, si yo no me equivoco, ya prácticamente no había restricciones asociadas al negocio que pudieran ser modificadas por una decisión de este tipo, ¿no? Pero es una buena noticia, sin duda, porque lo que nos devuelve es una señal de normalidad y por lo tanto la gente se empieza a comportar desde el punto de vista económico de una manera más común de lo que lo había hecho en los últimos 2 años. ¿Cómo fue, ya como en esa línea de la flexibilización de las medidas, el impacto del turismo durante esta temporada en la economía uruguaya? ¿Qué balance hacen ustedes? Bueno, todavía no están las cifras para poder hacer una evaluación de la temporada turística. Claramente es una temporada turística mejor que la que vimos el año pasado, que era con fronteras totalmente cerradas, pero estuvo lejos de ser una temporada turística aceptable, digamos. Seguramente cuando conozcamos los números habremos visto que el gasto fue en el orden del 20-25% menor al que tuvimos en la temporada turística prepandemia y eso es un componente relevante, sobre todo para algunos meses del año, algunas semanas de la temporada y para algunos lugares, aquellos lugares más frecuentados por no uruguayos, digamos, donde se depende más de la visita de no residentes. Seguramente esto en las semanas posteriores a la segunda quincena de enero se sintió con más fuerza. Odone, venimos hablando también del crecimiento de la economía. La ministra recibió un premio internacional la semana pasada, pero también la semana pasada subió nuevamente los combustibles. Hoy sube el boleto en Montevideo. La inflación es una preocupación para el gobierno. Se está trabajando, ¿no?, en acuerdos de precios en diferentes rubros. ¿Cómo se puede hablar de crecimiento de la economía cuando se ha perdido poder de compra por parte de los asalariados? Bueno, a ver, en primer lugar, este va a ser un buen año, al igual que lo fue el 2021, desde el punto de vista económico, para la economía uruguaya en promedio. Eso no quiere decir que la suerte de cada uno esté atada a ese promedio. Pero Uruguay va a crecer este año, 2022, en torno al 4%, o por encima del 4%, que es un buen registro de crecimiento. El empleo ya alcanzó los niveles que tenía antes del inicio de la pandemia, a pesar de lo cual todavía persiste un alto nivel de personas que tenían empleo antes de que la pandemia iniciara, que no lo tienen hoy, y seguramente la distribución, digamos, de las personas ocupadas no es la misma que teníamos prepandemia. O sea, seguramente hoy lo que tenemos es personas con alto nivel de preparación y con alto nivel de calificación que están sobredemandadas y hay restricciones, y en los bajos niveles de calificación seguramente estemos encontrando todavía ciertas dificultades. O sea, desde el punto de vista de la actividad económica, la situación del país actual y las perspectivas, por lo menos para el próximo año, son buenas, al influjo de inversiones de infraestructura que se están arrastrando, al influjo del inicio de la actividad de UPM que va a tener lugar a principios del año que viene, al influjo de la normalización del consumo progresiva, pero normalización al fin. Y con un sector exportador que por supuesto está gozando de precios extraordinariamente elevados y eso ha tirado de la economía. No obstante ello, como tú señalás, la economía ya venía con problemas para que la inflación convergiera a los niveles que el gobierno deseaba y a su vez a esto se le agrega todo el conflicto bélico y los efectos que esto tiene sobre los precios, sobre precios relevantes, combustibles y elementos de la canasta básica como son los panificados o las harinas que van a pegarle a los precios. ¿Eso qué supone? Y bueno, que va a ser un año de crecimiento pero con
inflación elevada y por lo tanto con no recuperación del salario real. O sea, al final del día los ingresos de los hogares van a tener un cierto estancamiento. El empleo va a estar firme, pero los salarios, las remuneraciones no van a mejorar y eso supone que no hay una mejora sustancial en términos de las condiciones de vida, a pesar de que la economía va a crecer. Eso mismo quería consultarte porque, Gabriel, vos decías, se proyecta un 4% de crecimiento para este 2022. ¿Pero eso se va a ver reflejado de la misma manera en los diferentes sectores? No. ¿O los sectores más vulnerables, los más pobres, van a seguir absorbiendo las consecuencias de todo lo que ha pasado en este último tiempo? ¿Los sectores más o de mejores ingresos económicos son los que realmente se van a ver beneficiados? ¿Cómo va a ser esa realidad? A ver, es habitual que cuando se produce un evento grave y agudo como el de la crisis sanitaria que provoca deterioros en los niveles de vida muy grandes, cuando hay un rebote posterior, las oportunidades que aparecen sean siempre asimétricamente aprovechadas, o sea, mejor aprovechadas por las personas de mejores niveles de ingresos, que son generalmente las que tienen niveles de calificación más adaptables a esa realidad, que las personas más vulnerables. O sea que efectivamente uno de los capítulos que al gobierno le quedan para trabajar mucho a lo largo de este año es cómo conciliar una economía que va a crecer con una situación fiscal que no es mala, pero que no está exenta de dificultades, con proteger a aquella población que quedó muy expuesta durante el escenario sanitario y que si bien hoy está en una situación mejor, va a seguir teniendo dificultades para enfrentar, sobre todo un escenario de alta inflación, donde la canasta de consumo básica va a ser afectada por esto que decía. ¿Y ahí hay margen para poder aplicar, por ejemplo, el descuento del IVA de las carnes, a los panificados para otro tipo de productos? ¿Cómo se visualiza eso? Bueno, ahí depende cuál es el camino que se quiera elegir. Si el objetivo es proteger a población vulnerable, que es la que yo quiero de alguna manera evitar que sufra consecuencias de este escenario de precios elevados, tal vez es mejor ir por el lado de justamente dirigirnos a esa población vulnerable, ¿no? Entonces Uruguay tiene desarrollados instrumentos como son las asignaciones familiares o la tarjeta Uruguay Social y uno puede lograr, por ejemplo, destinar más recursos o más transferencias a esa población para que precisamente suministrar los ingresos que el mercado no les da para poder acceder a su consumo básico. El otro camino es un camino más general, que es más para el promedio de la población, donde uno puede terminar beneficiando gente que es vulnerable y gente que no lo es, que es básicamente tratando de evitar que los precios suban. Porque hoy estamos recibiendo un choque de precios producto de los combustibles y los productos panificados, y entonces las medidas que el gobierno está tomando es intentar, por ejemplo, hacer una renuncia fiscal o rebajar impuestos o eventualmente promover una coordinación de precios. Ese tipo de medidas, además de estar dirigidas a proteger población, también están dirigidas a evitar que un escalón en los precios que se produce por una sola vez se te meta en el sistema de precios y se propague hacia adelante. En Uruguay, por ejemplo, los contratos, los salarios, las paramétricas que ajustan combustibles o que ajustan precios de transporte, tienen metido el IPC adentro como una variable que es tomada en cuenta. Si a vos se te produce un escalón en esa variable, se te mete dentro de la inflación y la propagás hacia adelante y el efecto no lo terminás de tener más. Esa es una de las razones por las cuales este tipo de medidas así transitorias y muy rígidas que se toman en estos días o que se discuten tomar en estos días están dirigidas más que a proteger población, me parece a mí, a evitar que la inflación ingrese en una trayectoria ascendente. Hoy la inflación está ubicada en torno al 9%, a nuestra perspectiva no va a bajar del 8% este año, y el año que viene va a estar todavía en 7%. Es una inflación que va a estar lejos de las metas que el Banco Central tiene establecidas. Y estas medidas son por 30 días, además. ¿Es suficiente ese tiempo como para generar un efecto? Bueno, este tipo de medidas de intervenciones específicas, su eficacia es muy discutible y tienen una eficacia más psicológica que otra cosa. Entre otras cosas porque es muy común, uno establece un conjunto de productos sobre los que establece rebajas, que están bien dirigidos o bien elegidos para que no impacten el IPC, pero lo que es habitual es que en los otros productos que no están en esos productos elegidos se produzcan alzas. O, por ejemplo, se decide que una variedad determinada, la pasta de dientes en el formato tal, esa la rebajo, pero las otras 10 que no están determinadas así, las subo. Entonces,
Este tipo de medidas no son medidas razonablemente que se puedan mantener en el tiempo para atacar la inflación. Se usan en periodos muy cortos, se evalúan muy rápido para, en todo caso, ver qué puede haberse evitado y después se busca una medida más de largo aliento, porque ahora lo que tenemos esencialmente es una emergencia producto de este choque de precios que estamos teniendo. ¿Qué influencia tienen o incidencia en contener la inflación? ¿Son realmente efectivas? Se hablaba de que no tienen demasiada incidencia y sí tendría, por ejemplo, controlar o reducir tarifas públicas. Este tipo de medidas como las renuncias fiscales o los acuerdos de precios tienen un objetivo que es evitar que ese efecto sobre el nivel de precios sea significativo. Sobre la inflación, que es el crecimiento generalizado de precios a periodos más largos, tienen efectos nulos, digamos. O sea que en realidad es más que nada, es como que una medida que uno toma para que ante un evento grave y agudo que está teniendo lugar, no se propaga hacia adelante. Es como cuando en un incendio uno lo que simplemente hace es tratar de evitar que el oxígeno incremente o se riega digamos, un cortafuego, digamos. Un cortafuego, exactamente, para evitar que eso se propague. Esa es la expresión correcta, es un cortafuego. No es una medida que está dirigida estrictamente a apagar el incendio, digamos. Sí, ¿sería más adecuado entonces intervenir, por ejemplo, en las tarifas públicas? El otro día aquí con una integrante del Instituto Cuesta Duarte apuntaba un poco más a eso, ¿no? Por ejemplo, a sectores más vulnerables, ¿no? De menores ingresos o consumo limitado, bueno, allí aplicar algunos descuentos. Bueno, a ver, tarifas, el gobierno ya está haciendo algo de esto cuando no le traslada a los combustibles todo el aumento que debería ocurrir. Si seguimos la regla que está establecida por el Poder Ejecutivo y que fue sancionada y ratificada en la LUC, lo que hace el precio del combustible hoy es seguir una paridad de importación que establece la USEA. Hoy en día, con los aumentos que tuvieron lugar la semana pasada, estamos por debajo de los precios que la recomendación de la regla establece. De hecho, eso le cuesta al Estado unos 27 millones de dólares por mes mantener estas tarifas en lugar de haber reflejado los costos que efectivamente tiene. O sea que ya hay una renuncia en ese sentido. En mi opinión, si uno quiere proteger población vulnerable, es mucho más relevante ir a la población vulnerable y complementar sus ingresos que ir por rebajas de tarifas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo habitual, el supergas. El supergas es un precio que en Uruguay está absolutamente subsidiado y el fundamento de eso es histórico, pero básicamente el fundamento es que se usa mucho para cocinar y para calentar, para calefaccionar en personas de bajos ingresos. Pero en realidad el supergas, la garrafa que está subsidiada, la consume al mismo precio yo que una persona que efectivamente tiene bajos niveles de ingresos. ¿A quién está dirigido el subsidio? Al final del día, ese precio, digamos, lo estoy recibiendo en parte yo. Entonces, si uno quiere proteger población vulnerable, uno tiene mucho más sentido subsidiarle el ingreso para que esa persona compre esa garrafa de supergas que subsidiar el precio del supergas. Porque entonces al final del día uno está destinando recursos públicos que no sabe a quién están beneficiando. O dicho en otras palabras, en mi opinión, tiene sentido que el precio del gasoil no refleje finalmente lo que está pasando con los precios de los combustibles, porque al final del día el gasoil se usa para producir. Pero la nafta super, que es una nafta que consumimos esencialmente personas que tenemos un vehículo particular. ¿Cuánto dinero público es necesario destinar a subsidiar eso? Hay otras prioridades que subsidiar el consumo de nafta super que usan vehículos de transporte individual, si uno quiere tener un enfoque social de esto. Si uno lo que quiere es decir, bueno, yo lo que quiero evitar es que se me traslade rápidamente a todos los precios el impacto de los combustibles, capaz que lo hago. Pero si es por temas sociales, siempre es mejor ir por el ingreso que ir por el precio del producto. Gabriel, ya lo hemos estado manejando, pero ¿qué pasa con el poder adquisitivo? ¿Cuándo podríamos empezar a decir, bueno, ahora el sueldo me rinde de otra manera? ¿Cuáles son las proyecciones más allá que se estimaba antes de la guerra, ¿no? Y antes de la suba considerable de los combustibles podía ser a fines de este año? ¿Ahora cuándo se podría empezar a normalizar? En nuestras estimaciones, el salario real este año va a permanecer estable. No va a caer, pero tampoco va a aumentar. O sea que va a ser una variación cero. El problema es que el salario real está 4% por debajo, 4 puntos por debajo de lo que estaba al final al inicio de la pandemia. Que esto repercute además en las jubilaciones, las pensiones. Por supuesto. Estaba previsto que este año 2022 se iniciara la fase de recuperación del salario real y acumulara al final de la ronda esta que termina en 2023
2023, mediados del 2023, un 1,2, un 1,5 de recuperación salarial de esos 4 puntos perdidos. No o sea vamos que seguiríamos estando por debajo. En nuestra opinión, vamos a estar ¿2 puntos en por lo promedio, vamos a estar más de 2 puntos por debajo. Cuando termine esta ronda, cuando termine la vigencia de esta ronda, que va a ser final de junio del 2023, vamos a estar aproximadamente 2,5, 3 puntos por debajo. En promedio, es cierto que hay convenios o hay sectores que tienen convenios que prevén cláusulas de corrección que van a evitar que esto sea tan grande. Algunas se disparan en diciembre, otras se disparan más en la parte final de la vigencia del convenio, que algunos sectores van a quedar protegidos, pero el promedio no va a ser así. Usted, antes de comenzar la charla, mencionábamos el tema del empleo, ¿no? ¿Dónde van a estar las claves este año para la población uruguaya? En mantener el empleo, pero con esa pérdida salarial que hablábamos, en generar más empleo por parte, bueno, del gobierno, diferentes políticas que se apliquen, en el control de precios. ¿Dónde va a estar, digamos, el foco? La impresión que uno tiene es que los problemas del mercado laboral, en líneas generales, han quedado atrás en el sentido de que el empleo se recuperó, y que en todo caso lo que queda ahora es cómo recuperar los empleos que se habían perdido antes del inicio de la pandemia. Pero en un escenario de crecimiento como el que vamos a tener, no parece ser el fenómeno de desempleo la variable más relevante. Es verdad que esto es en promedio para la economía, no es simétrico para los sectores. Aquellos sectores altamente expuestos a la región, y ahí me refiero al comercio, al retail, que está expuesto al precio diferencial que tiene con Argentina o con Brasil, ahí todavía va a haber problemas de empleo. Pero en promedio eso no va a ser así. Por eso yo creo que este año la discusión central va a estar en torno a los precios, como en casi todo lugar del mundo, y en particular en relación a los ingresos y en particular en relación al salario. O sea, este va a ser un año que uno debería encontrar donde el debate va a estar girando en torno a los precios y a los salarios como el tema central, así como lo fue el empleo y el cierre de actividades durante la pandemia que tuvo lugar. ¿Y la inversión pública allí qué rol juega? Bueno, dentro del empleo, los precios, porque también el hecho de generar inversión pública son más puestos de trabajo que terminan, ¿no? Incidiendo en lo que es la economía, se compra más, se va más al supermercado. Bueno, la inversión pública juega un papel muy relevante, como tú decís, para dinamizar la actividad económica y el empleo. Digamos, hoy estamos asistiendo a una inercia de inversión en infraestructura que deriva de programas y proyectos concebidos antes que esta administración iniciara, y algunos de los cuales fueron mantenidos y fortalecidos en esta administración, y por lo tanto tenemos probablemente este año un buen nivel de ejecución de obra. El problema que vamos a ver es hacia para el año repasar, que viene, UPM, de las rutas. Todo lo que circunda las obras de UPM, que tiene que ver con el ferrocarril, las rutas, eso va a estar fuertemente impulsado. Este año es un año de fuerte inversión, producto de esa inercia que estaba siendo ejecutada. Hay algunas cosas en educación, construcción de infraestructura y demás. Está asociado esencialmente a las PPPs. Pero lo que no tenemos por delante es una agenda de inversión pública relevante. Este gobierno decidió, cuando asumió, no acometerla. Básicamente era parte del mandato que había recibido y lo que había prometido en campaña, que iba a ser un ajuste fiscal. Estamos en los niveles de inversión pública más bajos desde que tenemos registros. Probablemente eso va a aumentar, porque es muy difícil que se mantenga este nivel de inversión pública tan bajo en los próximos 2 o 3 años. Además nos acercamos al periodo electoral, donde la inversión suele aumentar, pero tampoco va a crecer de manera significativa. No ocurrió durante la pandemia, en la cual muchos países del mundo incrementaron notoriamente su inversión pública. Uruguay no lo hizo, y no creo que eso vaya a cambiar porque forma parte del diagnóstico que el gobierno tiene. El gobierno lo que entiende es que la inversión privada juega un rol mucho más relevante en términos de la dinamización de la economía, y por lo tanto va a seguir trabajando en algunas variables que supuestamente despejan incertidumbre, más que en concentrarse en hacer un gran incremento de inversión pública. Es verdad que hay una serie de proyectos que se anuncian en relación a agua y saneamiento, algunos temas que tienen que ver con hidrovía, pero en cualquier caso, si esos proyectos avanzan, en mi opinión, no van a tener efectos sobre este periodo de gobierno, sino se van a ver en el siguiente periodo, porque requieren de una etapa de preparación muy larga todavía. El gobierno se embretó con las promesas de, bueno, bajar el combustible, no subir tarifas, bajar impuestos, que el presidente lo mencionó días anteriores para el año que viene, tocando un poco el gas, etcétera.
Bueno, en general, los economistas, cuando escuchamos a un gobernante o a un político hacer promesas sobre variables que enteramente no controla, creemos que es embretarse innecesariamente. En materia impositiva, antes de la campaña electoral, muchos de nosotros creíamos que Uruguay precisaba un ajuste fiscal que iba a requerir aumentos de impuestos. Hasta ahora eso no ocurrió y el resultado fiscal mejoró. Probablemente no todo lo que era necesario, pero sí lo suficiente como para volar dentro del radar de países que deterioran su situación fiscal. En materia tarifaria, los cambios que fueron instrumentados para los combustibles a partir de la implementación de la regla esta del PPI, creo que van en la buena dirección, pero me da la impresión que es una regla demasiado rígida y esta demostración de lo que ha ocurrido en estos días es un ejemplo de ello. O sea, no haber una regla que se ajusta mensualmente y tener una regla que no tiene cláusula de escape o excepción definidas a priori, hacen que esté ocurriendo lo que ocurrió desde la segunda mitad del año pasado. La regla indicaba que el aumento del combustible tenía que de las tarifas tenía que ser una y no terminó siendo para evitar presiones sobre los precios, pero también en aquel momento para evitar que se metiera esto en la discusión electoral porque teníamos un referéndum. Entonces, al final del día tenemos una regla más transparente, pero que en realidad se aplica con criterios discrecionales, que pueden ser fundados, pero que está lejos de ser aquello de que tenemos una regla donde si el precio sube del petróleo va a subir de manera clara y si el precio baja va a bajar de manera clara. Entre otras cosas porque cuando tenga que bajar el precio del combustible, alguien podrá decir, bueno, la espalda que tuvimos que cargar ahora me la tengo que cobrar porque yo tuve una renuncia fiscal de 27 millones de dólares por mes para evitar trasladar todo, ahora tengo que recuperar esa caja. Y eso va a ser parte de otra vez de una eventual no aplicación a rajatabla de la regla. O sea, la regla está definida en un buen camino, creo que vamos en la buena dirección, pero la implementación está hecha de manera imperfecta que todavía no ha generado la credibilidad suficiente. Tuvieron la mala suerte, hay que reconocer, de que esto ocurrió en el medio de una escalada del precio del petróleo inesperada por razones vinculadas al conflicto. Odune, muchas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación, muy amable. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 44 minutos.